Durante 2 milenios nadie se atrevió a leer esta carta, sellada, olvidada, hasta que la encontraron en una cueva silenciosa de Israel. Era de Jesús, dirigida a su hermano Santiago, sin profecías, sin milagros, solo las últimas palabras íntimas de quien sabía que sería malinterpretado. Imaginen por un momento el silencio de esa cueva al norte de Israel, el aire denso, cargado de historia. Los arqueólogos trabajaban meticulosamente, removiendo capas de tiempo y polvo. Sus herramientas raspaban suavemente la piedra antigua, buscando fragmentos del pasado. Fue entonces cuando la encontraron, una pequeña hendidura en la roca, casi invisible, como si el tiempo mismo hubiera decidido proteger lo que allí descansaba. Al fondo, envuelto en tela gastada por los siglos, había un pergamino. No era grande, no era ostentoso, era frágil, delicado, sellado con cera endurecida que había resistido 2000 años de olvido. Al principio, pensaron que era simplemente otro fragmento antiguo, uno más entre tantos que habían encontrado en esa región sagrada. Pero cuando comenzaron a limpiarlo con extremo cuidado, cuando desenrollaron ese papiro milenario, la verdad comenzó a emerger como un susurro desde el pasado. No era un texto cualquiera, era una carta, escrita en arameo, la lengua que Jesús hablaba con su familia, con sus amigos más cercanos, y la dirección los dejó sin aliento. Estaba dirigida a Jacob. Hoy lo conocemos como Santiago el Justo, pero en esa carta no era el apóstol, no era el líder de la iglesia primitiva, era simplemente el hermano de sangre, el hermano de alma. Si este contenido te está impactando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún descubrimiento espiritual que pueda cambiar tu perspectiva para siempre. La carta hablaba en un tono que nadie esperaba. No había multitudes, no había milagros descritos, no había profecías grandiosas, era íntimo, era personal, era humano. Hablaba de cansancio, de peso, de la proximidad de una partida que sabía inevitable. Él les ve en el fuego, pero no la mano que lo encendió. Decía una línea que hizo temblar las manos de quienes la leyeron por primera vez en 2 milenios. Perdona a los que usan mi nombre demasiado rápido. No son ladrones, están hambrientos. Estas no eran palabras pronunciadas desde un púlpito. No eran enseñanzas para las masas. Eran las reflexiones íntimas de un hombre que sabía que sus pasos serían interpretados, malinterpretados y probablemente distorsionados por quienes vinieran después. La luz parecerá abandonarte, pero ella espera, paciente, más allá de la curva. Cada palabra resonaba con una sabiduría profunda, pero también con una melancolía que atravesaba los siglos. Era como si Jesús hubiera previsto no solo su destino físico, sino también el destino de su mensaje. Los análisis científicos no tardaron en confirmar lo que el corazón ya sabía. El carbono 14 fechó el pergamino entre los años 30 y 50 después de Cristo. Exactamente el periodo en que Jesús y Santiago vivieron. La caligrafía, la tinta, el tipo de papiro, todo coincidía perfectamente con otros manuscritos legítimos de la Galilea del siglo I. Pero entonces surgió la pregunta que mantiene despiertos a teólogos y arqueólogos por igual. Si esta carta existía, si era auténtica, ¿por qué nadie había sabido de ella durante 2000 años? ¿Fue simplemente olvidada por el tiempo o fue deliberadamente escondida? Y si fue escondida, ¿quién tomó esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué había en esas palabras que alguien consideró demasiado peligroso, demasiado íntimo o demasiado revelador para ser conocido por el mundo? La comunidad científica se dividió inmediatamente. Algunos la llamaron un milagro preservado por la providencia divina. Otros,
una herejía encubierta que había sido ocultada por razones que ahora comenzábamos a comprender. Pero todos, sin excepción, concordaron en algo perturbador. Esta carta no debería existir. Según toda la tradición cristiana que conocemos, Jesús nunca escribió nada. Hablaba a las multitudes, enseñaba con parábolas, sanaba con sus manos, pero jamás dejó palabras escritas de su puño y letra. Sus mensajes fueron memorizados por discípulos devotos, registrados años después por evangelistas inspirados. Pero nunca, en ningún texto canónico o apócrifo, se menciona que Jesús hubiera tomado una pluma para escribir sus propios pensamientos. Si esta carta fuera auténtica, estaríamos ante algo que reescribiría fundamentalmente nuestra comprensión de los últimos días del Maestro. El doctor Abraham Cohen, especialista en manuscritos del período del Segundo Templo, fue uno de los primeros en examinar el pergamino. Sus manos temblaron mientras sostenía aquellas palabras milenarias. En 40 años de carrera, confesó, nunca había visto algo que desafiara tanto nuestras certezas históricas. La tinta utilizada era exactamente la que se esperaría de la época. Una mezcla de hollín, goma arábiga y agua, aplicada con una caña de escriba típica de la región de Galilea. Cada trazo revelaba la mano de alguien educado, pero no de un escriba profesional. Era la escritura de alguien que sabía leer y escribir, pero que no hacía de ello su oficio diario. Si estás siguiendo esta revelación que está conmocionando al mundo cristiano, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Este descubrimiento es solo el comienzo de verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Pero aquí surge una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿Crees que existen verdades espirituales que han sido intencionalmente ocultadas de nosotros? ¿O piensas que simplemente se perdieron en el tiempo? La carta comenzaba de una manera que desarmaba cualquier expectativa religiosa tradicional. No había invocaciones solemnes al Padre Celestial. No comenzaba con «Así dice el Señor». Era simplemente «Hermano mío, Jacob, que la paz del Altísimo more en tu corazón como mora en el mío, a pesar de la tormenta que se avecina». Era la apertura de un hermano mayor dirigiéndose a un hermano menor, íntima, familiar, cargada de un afecto que trascendía cualquier título religioso o misión divina. Santiago no era tratado como un discípulo o seguidor, sino como lo que realmente era, familia. Las siguientes líneas revelaban algo aún más sorprendente. Jesús hablaba de su cansancio, no del cansancio físico de caminar por Judea, sino de algo mucho más profundo, el cansancio de ser malentendido, el peso de ver cómo sus palabras eran interpretadas de maneras que él nunca había imaginado. «Veo en sus ojos el fuego del celo», escribía, «pero no reconocen la mansedumbre que debe encenderlo. Hablan de reino, pero piensan en coronas. Hablan de gloria, pero sueñan con espadas. Mi corazón se duele porque no es esto lo que el Padre desea para sus hijos». Estas palabras pintaban un retrato completamente diferente de los últimos días de Jesús. No el de un Mesías triunfante preparándose para establecer un reino terrenal, sino el de un hombre profundamente preocupado por la dirección que tomarían sus enseñanzas después de su partida. La carta continuaba con una confesión que estremeció a los teólogos. «A veces, hermano mío, me pregunto si he hablado demasiado claro o demasiado en enigmas. Los simples de corazón entienden, pero los doctos crean doctrinas donde yo solo sembré amor». Era como si Jesús hubiera previsto las divisiones que surgirían en su nombre, las guerras que se librarían por interpretaciones de sus palabras, los imperios que se construirían sobre fundamentos que él nunca había pretendido establecer.
El análisis más profundo de la carta reveló algo que nadie había anticipado. No solo estaba fechada en el periodo correcto, sino que contenía referencias específicas a eventos que solo alguien íntimamente cercano a la familia de Jesús podría conocer. Detalles que nunca aparecieron en los evangelios canónicos. Mencionaba, por ejemplo, una conversación que había tenido con su madre María sobre un sueño recurrente que ella tenía. Un sueño donde veía a su hijo como un niño pequeño, jugando junto al pozo de la casa de su infancia en Nazaret, mientras ella tejía y cantaba las canciones que le había enseñado su propia madre. Ella me contó, escribía Jesús a Santiago, que en ese sueño yo siempre le preguntaba por qué las estrellas brillaban más fuerte cuando estaba triste. Y ella siempre me respondía que era porque Dios quería recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, su luz nunca nos abandona. Estos detalles íntimos, imposibles de inventar o conocer por extraños, comenzaron a convencer incluso a los más escépticos de que la carta podría ser auténtica. Pero también planteaban preguntas inquietantes sobre cuánto más de la vida personal de Jesús permanecía oculto en documentos perdidos. La carta continuaba con reflexiones que mostraban una faceta completamente desconocida del Maestro. Hablaba de sus dudas humanas, no sobre su misión divina, sino sobre si estaba comunicando correctamente el mensaje que había venido a traer. Cuando hablo de amar a los enemigos, confesaba a su hermano, veo confusión en sus rostros. Cuando les digo que el último será el primero, algunos asienten sin comprender realmente el peso de esas palabras. Temo, Jacob, que conviertan mis enseñanzas en reglas rígidas cuando lo que busco es liberar los corazones. Aquí me gustaría preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez has sentido que las enseñanzas de Jesús han sido distorsionadas por instituciones humanas? Comparte tu reflexión en los comentarios. Pero tal vez lo más revelador de la carta era cómo Jesús describía su relación con los discípulos. No como seguidores perfectos que entendían cada palabra, sino como hombres buenos, pero limitados por su comprensión humana de lo divino. Pedro arde en celo, pero su fuego a veces quema lo que debería calentar, escribía. Juan ama profundamente, pero su amor a veces se vuelve posesivo con lo que considera sagrado. Judas busca la justicia, pero confunde los caminos del cielo con los caminos de la tierra. Esta descripción de Judas era particularmente impactante. No lo retrataba como un traidor malvado, sino como alguien que había malentendido fundamentalmente la naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer. Un hombre que esperaba revolución política donde Jesús ofrecía transformación espiritual. Le he hablado muchas veces, continuaba la carta, tratando de hacerle entender que mi reino no compite con el César, sino que trasciende todo poder terrenal. Pero veo en sus ojos la impaciencia. Quiere ver resultados inmediatos, victorias visibles. No comprende que la victoria más grande es la que no necesita enemigos vencidos. Las palabras sobre su madre María eran especialmente conmovedoras. Ella sabe, Jacob, sin que yo le haya dicho nada, ella sabe lo que se aproxima. Anoche la encontré despierta, tejiendo a la luz de una lámpara de aceite. Cuando le pregunté por qué no dormía, me respondió que estaba preparando una túnica nueva. Para el viaje, dijo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esta imagen de María, consciente del destino de su hijo, pero manteniéndose fuerte, presentaba una dimensión humana de la Navidad y la pasión que raramente se exploraba en los textos tradicionales. Era una madre que sabía que estaba perdiendo a su hijo, pero que entendía que ese sacrificio tenía un propósito más grande que su dolor personal. La carta también revelaba conversaciones privadas entre Jesús y Santiago sobre el futuro de la comunidad que dejarían atrás.
Tú, hermano mío, entiendes mejor que nadie lo que realmente vine a enseñar. Le escribía: cuando yo no esté, recuérdales que el amor no es un sentimiento que viene y va, sino una decisión que se renueva cada amanecer. Los expertos en lenguas antiguas que analizaron la carta hicieron un descubrimiento fascinante. El arameo utilizado no era el arameo formal de los escribas del templo, sino el arameo coloquial de Galilea, específicamente el dialecto que se hablaba en Nazaret durante el primer siglo. Más intrigante aún, había giros lingüísticos y expresiones que eran típicamente familiares, el tipo de lenguaje que solo se usa entre hermanos que han crecido juntos, que comparten recuerdos de infancia y códigos privados que se desarrollan en la intimidad del hogar. El doctor Rachel Goldstein, especialista en dialectos arameos del período del Segundo Templo, explicó que había encontrado al menos 12 expresiones que eran específicamente galileas y 3 que parecían ser particulares de la región de Nazaret. Es como si quienquiera que escribió esto hubiera respirado el aire de esas colinas durante décadas, comentó. Pero había algo más. En varios puntos de la carta, Jesús hacía referencias a eventos de la infancia que compartía con Santiago. Mencionaba, por ejemplo, la vez que habían construido juntos una pequeña casa de piedras junto al arroyo que pasaba cerca de Nazaret, y cómo Santiago había insistido en que el techo fuera lo suficientemente fuerte para soportar la lluvia más intensa. ¿Recuerdas, hermano mío?, escribía Jesús, cómo dijiste que una casa no servía si no podía proteger del temporal. Ahora entiendo que estabas hablando de algo más que de piedras y madera. La casa que he estado construyendo con mis palabras debe ser igualmente sólida para los temporales que vendrán. Esta conexión entre un recuerdo de infancia y las enseñanzas espirituales mostraba una continuidad en el pensamiento de Jesús que era profundamente humana. Sugería que sus parábolas y enseñanzas no surgían de la nada, sino que estaban enraizadas en experiencias concretas, en memorias compartidas con su familia. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que conocer el lado más humano y familiar de Jesús fortalece o debilita la fe? Deja tu respuesta en los comentarios. La carta también revelaba preocupaciones muy específicas sobre el futuro de sus enseñanzas. Jesús expresaba inquietud por cómo sus parábolas podrían ser malinterpretadas por quienes no conocían el contexto cultural en el que las había contado. Cuando hablo del reino de los cielos como una semilla de mostaza, escribía: aquellos que no han visto crecer mostaza en nuestras colinas podrían no entender que hablo de algo que comienza insignificante, pero se vuelve refugio para muchos. Temo que conviertan mis comparaciones en misterios donde solo quise ofrecer claridad. Esta preocupación era profética. A lo largo de los siglos, muchas de las parábolas de Jesús habían sido objeto de interpretaciones complejas y a veces contradictorias, cuando él las había contado como ilustraciones simples para gente sencilla que conocía la vida rural de Galilea. Jesús también compartía con Santiago su percepción sobre los diferentes temperamentos de sus discípulos y cómo esto afectaría la preservación de sus enseñanzas. Mateo recuerda mis palabras exactas, pero a veces pierde el corazón detrás de ellas. Marcos captura el fuego, pero puede exagerar la llama. Lucas busca entender cada detalle, pero podría complicar lo que es simple. No era una crítica, sino una observación amorosa de las limitaciones humanas de quienes tendrían la responsabilidad de transmitir su mensaje. Jesús parecía entender que cada evangelista filtraría sus recuerdos a través de su propia personalidad y comprensión. La carta incluía también una reflexión sorprendente sobre la naturaleza de los milagros que había realizado. La gente se maravilla de que el ciego vea o el cojo camine, escribía, pero no se dan cuenta de que el verdadero milagro
es cuando un corazón endurecido aprende a amar nuevamente, o cuando alguien que vivía en la oscuridad del odio encuentra la luz del perdón. Esta perspectiva recontextualizaba completamente los milagros físicos, presentándolos no como el fin último de su ministerio, sino como señales que apuntaban hacia transformaciones espirituales más profundas y duraderas. Pero tal vez lo más perturbador de la carta era lo que revelaba sobre los últimos días antes de la crucifixión. Jesús escribía con una claridad dolorosa sobre lo que sabía que estaba por venir, no como una profecía divina, sino como alguien que había leído correctamente las señales políticas y religiosas de su tiempo. Los fariseos ya han decidido mi destino, escribía a Santiago, no por malicia personal, sino porque genuinamente creen que mi mensaje amenaza el orden que consideran necesario para la supervivencia de nuestro pueblo bajo Roma. No puedo culparlos por su miedo, aunque me duele su ceguera. Esta perspectiva mostraba una comprensión profundamente humana de las motivaciones de sus antagonistas. No los veía como villanos malvados, sino como hombres atrapados entre sus convicciones religiosas y las presiones políticas de la ocupación romana. Pilato, continuaba la carta, es un hombre atormentado por decisiones que debe tomar para mantener la paz de Roma. Cuando me he presentado ante él, veré en sus ojos no crueldad, sino el cansancio de quien ha tenido que sacrificar su conciencia demasiadas veces por la estabilidad política. Estas observaciones pintaban un cuadro completamente diferente de los eventos de la Pasión. No era una batalla entre el bien y el mal absolutos, sino una tragedia humana donde personas bien intencionadas, limitadas por sus circunstancias y comprensiones, tomaban decisiones que llevarían a la crucifixión. La carta también revelaba algo extraordinario sobre la relación entre Jesús y Judas en esos últimos días. He decidido no impedir lo que Judas cree que debe hacer, escribía. Él piensa que forzándome a revelar mi poder, precipitará el reino que espera. Su traición nace del amor mal dirigido, no del odio. Cuando comprenda lo que realmente ha hecho, su dolor será mayor que el mío. Esta descripción de Judas como alguien actuando desde una comprensión equivocada, pero no maliciosa, transformaba completamente la narrativa tradicional de la traición. Sugería que Jesús no solo perdonaba a Judas, sino que entendía sus motivaciones de una manera que trascendía el juicio humano. ¿Has considerado alguna vez que incluso las acciones que consideramos imperdonables podrían nacer de motivaciones que no entendemos completamente? Me gustaría conocer tu reflexión en los comentarios. Jesús también compartía con Santiago sus pensamientos sobre el sufrimiento físico que sabía que enfrentaría. No temo el dolor del cuerpo, hermano mío, porque he visto cómo el Padre transforma toda herida en semilla de sanación para otros. Lo que me duele es saber que mi sufrimiento será malentendido. Ya algunos dirán que fue necesario para apaciguar la ira divina, cuando en realidad es la demostración más clara del amor divino. Otros dirán que fue una derrota, cuando es la victoria más completa que el amor puede lograr sobre el odio. Esta reflexión teológica profunda mostraba que Jesús entendía perfectamente las implicaciones de su sacrificio, no solo para la humanidad en general, sino para cómo sería interpretado por generaciones futuras. La carta incluía también instrucciones específicas para Santiago sobre cómo liderar la comunidad después de su partida. No permitas que conviertan mis enseñanzas en cargas pesadas, le escribía. Yo vine a liberar, no a atar. Si alguna interpretación de mis palabras oprime en lugar de liberar, sabrás que no viene de mí. Recuerda siempre que el amor es la única ley que no puede ser distorsionada si se practica con sinceridad. Todo lo demás puede ser malinterpretado,
pero el amor genuino siempre encuentra su camino hacia la verdad. Estas instrucciones eran como un manual de liderazgo espiritual, mostrando que Jesús no solo se preocupaba por su mensaje inmediato, sino por cómo sería preservado y aplicado en las décadas y siglos venideros. Había también una sección conmovedora donde Jesús hablaba sobre sus últimas conversaciones con su madre. Ella me pidió que no la visitara más antes de lo que debe suceder. Dice que prefiere recordarme sonriendo en lugar de verme partir. Su fortaleza me asombra, Jacob. Es más valiente que cualquier soldado romano. Los expertos que continuaron analizando la carta encontraron algo que los desconcertó profundamente. En varios pasajes, Jesús parecía estar respondiendo a preguntas que Santiago le había hecho en cartas anteriores. Esto sugería que existía una correspondencia regular entre los hermanos y que esta carta era parte de un intercambio más amplio. Me preguntas si realmente debo seguir este camino. Escribía Jesús en uno de estos pasajes de respuesta. Te entiendo, hermano mío. Si fuera solo por mí, me quedaría tejiendo con José y enseñando a los niños de Nazaret a leer las Escrituras. Pero lo que arde en mi pecho no me pertenece solo a mí. Esta referencia al oficio familiar de la carpintería y a una vida alternativa más simple mostraba que Jesús había contemplado seriamente diferentes opciones para su vida. No era alguien ciegamente impulsado por el destino, sino alguien que había tomado decisiones conscientes sobre su misión. De cuando camino por las colinas donde jugábamos de niños, continuaba, a veces me detengo e imagino cómo habría sido nuestra vida si hubiera elegido el silencio en lugar de las palabras, la carpintería en lugar de las parábolas. Pero entonces veo a los pobres sin esperanza, a los enfermos sin consuelo, y sé que no puedo guardar para mí lo que el Padre me ha dado para compartir. Esta honestidad sobre las dudas y consideraciones alternativas humanizaba profundamente la figura de Jesús. Lo presentaba no como alguien que actuaba automáticamente según un guión divino, sino como una persona que luchaba con decisiones reales que tenían consecuencias devastadoras para él y su familia. Jesús también abordaba directamente las preocupaciones de Santiago sobre la seguridad de la familia. Sé que temes por madre, por ti, por nuestros hermanos. Cuando yo no esté, las autoridades podrían buscar asociarte con mis enseñanzas. Si eso sucede, no niegues el parentesco, pero tampoco busques el martirio innecesario. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que afectaría negativamente a las personas que más amas? ¿Cómo encontraste el valor para seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu misión, Jacob, será diferente a la mía. Yo planto semillas en terreno rocoso, sabiendo que muchas no germinarán. Tú cultivarás el jardín que quede, ayudando a crecer lo que pueda crecer. Ambas tareas son necesarias, ambas son sagradas. Esta división de roles entre los hermanos mostraba una planificación cuidadosa para la continuidad del movimiento después de la crucifixión. Jesús no veía su muerte como el final, sino como una transición hacia una nueva fase que requeriría diferentes tipos de liderazgo. La carta incluía también reflexiones sobre la naturaleza de la fe que serían revolucionarias si fueran auténticas. La fe verdadera, escribía Jesús, no es creer sin preguntas, sino seguir preguntando con confianza. Dios no teme nuestras dudas, hermano mío. Las dudas honestas lo acercan más que las certezas falsas. Cuando alguien me dice que cree todo sin cuestionar nada, veo en esa persona no fe, sino miedo disfrazado. La fe madura abraza el misterio sin exigir explicaciones inmediatas. Confía en el carácter de Dios, incluso cuando no entiende sus caminos. Esta teología de la duda
como parte integral de la fe, era radicalmente diferente de muchas interpretaciones posteriores del cristianismo que veían el cuestionamiento como enemigo de la creencia. Jesús también escribía sobre sus observaciones de la naturaleza humana durante su ministerio. He aprendido que las personas más religiosas no siempre son las más espirituales y que los pecadores más notorios a menudo tienen corazones más blandos que los justos que se enorgullecen de su rectitud. Ayer, una prostituta lloró al escuchar que Dios la amaba tal como era. Esta mañana, un fariseo se ofendió porque sugerí que su justicia podría no ser suficiente. El hambriento recibe el pan con gratitud, pero el que se cree saciado rechaza incluso el banquete más exquisito. Estas observaciones sobre la receptividad espiritual mostraban una comprensión psicológica profunda de cómo funcionaba la transformación interior en diferentes tipos de personas. Una de las secciones más extraordinarias de la carta trataba sobre lo que Jesús llamaba el silencio después del grito. Era una referencia críptica que inicialmente confundió a los traductores hasta que comenzaron a entender que se refería al período entre su muerte y resurrección. Habrá un tiempo, hermano mío, en el que parecerá que todo lo que hemos construido se ha desvanecido, escribía Jesús. Los discípulos se dispersarán como ovejas sin pastor. Algunos negarán haberme conocido, otros se esconderán por miedo. Y tú sentirás que has perdido no solo a un hermano, sino también la esperanza misma. Esta descripción profética de los días entre la crucifixión y la resurrección era desgarradoramente precisa. Pero lo que seguía era aún más impactante. Jesús consolaba a Santiago por adelantado, reconociendo el dolor específico que su hermano enfrentaría. No te avergüences de tu dolor, Jacob. No intentes ser más fuerte de lo que eres. Cuando me veas colgado de esa cruz, cuando veas mi sangre derramada, cuando parezca que todo ha terminado, permítete sentir la pérdida completa. Solo después de tocar el fondo de la desesperanza, podrás entender completamente la profundidad de la esperanza que vendrá. Jesús también abordaba algo que ningún evangelio canónico había mencionado: instrucciones específicas sobre qué hacer con su cuerpo después de la crucifixión. José de Arimatea ya ha sido preparado, aunque él aún no lo sabe completamente. Nicodemo también ayudará. Pero quiero que sepas, hermano mío, que mi cuerpo descansará en paz, rodeado del amor de quienes me conocieron, no abandonado a la vergüenza que Roma reserva para los crucificados. Esta planificación cuidadosa mostraba que Jesús no solo había aceptado su destino, sino que había tomado medidas para asegurar que incluso en la muerte se preservara la dignidad y se consolara a quienes lo amaban. Pero entonces la carta tocaba el tema más sensible de todos: la resurrección. Lo que sucederá después del silencio, hermano mío, desafiará todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. No busques explicaciones que satisfagan la mente antes de que el corazón haya recibido la revelación. ¿Cómo enfrentas los misterios de la fe que tu mente no puede explicar completamente? ¿Confías más en el entendimiento racional o en la experiencia espiritual? Déjame saber tu perspectiva en los comentarios. Cuando me veas nuevamente, continuaba Jesús, no será como antes. Seré el mismo, pero también más de lo que era. No temas ese cambio, así como no temiste cuando crecí de niño a hombre. El amor permanece, pero la forma en que se manifiesta se expande más allá de lo que cualquiera de nosotros ha experimentado. Esta descripción de la resurrección, como una transformación más que como una simple restauración, ofrecía una perspectiva única sobre uno de los misterios centrales del cristianismo. No era solo volver a la vida anterior, sino acceder a una nueva dimensión de existencia. Jesús
también escribía sobre sus expectativas para el futuro movimiento cristiano de una manera que resultaba proféticamente precisa. Vendrán hombres que hablarán en mi nombre pero que no me conocen. Construirán edificios magníficos y dirán que me honran, pero se olvidarán de los pobres que siempre estuvieron en mi corazón. Habrá quienes usen mis palabras para justificar guerras, cuando yo vine a traer paz. Otros dividirán a mis seguidores en grupos que se pelearán sobre doctrinas, cuando la única doctrina que importa es el amor. Pero no desesperes, Jacob. En cada generación habrá corazones sinceros que encontrarán el camino verdadero más allá de las distorsiones humanas. La luz que vine a encender es demasiado fuerte para ser apagada permanentemente por las sombras que los hombres proyectarán sobre ella. Esta visión a largo plazo del cristianismo, con sus corrupciones predichas, pero también con su esperanza persistente, mostraba una comprensión profunda tanto de la naturaleza humana como del poder duradero del mensaje espiritual auténtico. La carta continuaba con revelaciones que estremecían a quienes la leían. Jesús compartía con Santiago visiones que había tenido sobre el futuro lejano de la humanidad, visiones que parecían describir el mundo moderno con una precisión inquietante. He visto en sueños, escribía, una época en la que los hombres hablarán instantáneamente con otros que están al otro lado de la tierra. Tendrán conocimiento de todo lo que sucede en el mundo, pero se sentirán más solos que nunca. Habrá abundancia de información, pero hambre de sabiduría. Esta descripción de la era digital, escrita supuestamente 2000 años antes de que existiera, hizo que varios académicos cuestionaran nuevamente la autenticidad del documento. ¿Cómo podía alguien del primer siglo haber imaginado la Internet y las comunicaciones globales instantáneas? En esos días, continuaba la carta, las personas buscarán en pequeñas pantallas las respuestas que solo pueden encontrar en el silencio de sus corazones. Tendrán acceso a todas las escrituras del mundo, pero muchos habrán perdido la capacidad de escuchar la voz susurrante del Espíritu. Jesús también describía lo que parecía ser una predicción sobre las divisiones religiosas futuras. Mi nombre será usado para construir muros entre pueblos que deberían ser hermanos. Algunos dirán que solo ellos tienen la verdad completa, olvidando que la verdad es más grande que cualquier comprensión humana. Habrá guerras libradas en mi nombre. Cuando yo enseñé que quien vive por la espada, morirá por la espada. Verás templos magníficos construidos para mi gloria, mientras mis verdaderos templos, los corazones humanos, permanecen en ruinas por la falta de amor. Pero no todo en estas visiones era sombrío. Jesús también describía un despertar espiritual que vendría en los tiempos finales. También he visto días de gran despertar, cuando personas de todas las naciones buscarán lo sagrado más allá de las religiones organizadas. Será una época de retorno a la simplicidad de mi mensaje original. ¿Sientes que estamos viviendo en esa época de despertar espiritual que Jesús describía? ¿O crees que aún estamos en los tiempos de confusión? Me gustaría conocer tu perspectiva en los comentarios. Una de las secciones más personales de la carta trataba sobre los recuerdos de infancia que Jesús quería preservar. ¿Recuerdas, Jacob, cuando teníamos esa cabra vieja que siempre se escapaba del corral? Padre se enojaba, pero madre siempre decía que Dios había dado libre albedrío incluso a las cabras. Ahora entiendo que madre me estaba enseñando algo profundo. El amor verdadero no encadena, aunque sepa que la libertad puede llevar a decisiones dolorosas. Dios me ama lo suficiente como para dejarme elegir este camino difícil, así como yo debo amar a la humanidad lo suficiente para respetar sus elecciones, incluso cuando esas elecciones los alejen de mí. Esta reflexión teológica profunda, surgida de un recuerdo familiar simple,
mostraba cómo la mente de Jesús conectaba constantemente las experiencias cotidianas con verdades espirituales universales. Jesús también escribía sobre sus últimas enseñanzas a los discípulos con una honestidad brutal. Algunos de ellos aún esperan que llame legiones de ángeles para establecer un reino terrenal. Pedro especialmente sueña con sentarse a mi derecha cuando derrote a Roma. No entienden que mi reino no compite con los reinos de este mundo porque opera en una dimensión completamente diferente. He intentado explicarles que la verdadera revolución sucede en el corazón, no en los campos de batalla. Que el poder del amor es infinitamente mayor que el poder de las armas, pero están tan condicionados por siglos de esperar un Mesías político que luchan por comprender un Mesías espiritual. La carta también revelaba las últimas conversaciones entre Jesús y su padre José, quien aparentemente había muerto poco antes del ministerio público de Jesús. Antes de partir, Padre me dijo algo que no he compartido con nadie más que contigo. Escribía. Me dijo que desde que era niño había visto en mis ojos una luz que no era completamente de este mundo, pero que nunca había tenido miedo, porque esa luz era cálida, no fría. Mientras los expertos continuaban analizando cada palabra de la carta, se encontraron con pasajes que desafiaban fundamentalmente algunas interpretaciones teológicas que habían perdurado durante siglos. Jesús escribía sobre la naturaleza del pecado de una manera que era radicalmente diferente a como la Iglesia posterior lo había entendido. El pecado, hermano mío, no es una mancha que contamina el alma, escribía. Es como una venda que cubre los ojos del corazón, impidiendo que vea la luz que ya está allí. Mi misión no es limpiar la mancha, sino quitar la venda. La pureza ya existe en cada persona, solo necesita ser revelada, no creada. Esta comprensión del pecado como ceguera espiritual, más que como corrupción moral, transformaba completamente el concepto de salvación. No era tanto sobre ser rescatado de la condenación, como sobre despertar a una realidad espiritual que ya estaba presente. Cuando toco a un leproso y su piel se sana, continuaba Jesús, no estoy haciendo algo que él no pueda hacer. Estoy revelando la integridad que Dios ya puso en él. El milagro no es que yo tenga poder, sino que él recuerde que es hijo del Altísimo y que esa herencia incluye la plenitud. Jesús también abordaba directamente el tema de su propia naturaleza divina de una manera que sorprendió a teólogos de todas las denominaciones. Me llaman Hijo de Dios, y es verdad, pero no porque sea diferente de otros hijos e hijas de Dios. Es porque he recordado completamente lo que significa ser hijo suyo, mientras otros han olvidado. Mi divinidad no me separa de la humanidad. Es lo que me conecta más profundamente con cada corazón humano. Cuando me ven caminar sobre las aguas, no deberían preguntarse cómo lo hago yo, sino cuándo recordarán que ellos también pueden hacerlo. Esta teología de la divinidad compartida era revolucionaria. Sugería que la diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad no era de naturaleza, sino de grado de realización espiritual. ¿Has experimentado alguna vez momentos en los que sentiste una conexión tan profunda con lo divino que te hizo cuestionar los límites de lo que creías posible? Comparte esa experiencia en los comentarios. La carta también revelaba las últimas instrucciones de Jesús sobre cómo interpretar las Escrituras. Cuando leas los textos sagrados, Jacob, no busques reglas para controlar la vida, sino principios para liberarla. Cada mandamiento es una invitación al amor, no una cadena para la obediencia ciega.
Moisés dio la ley como un maestro da ejercicios a un estudiante, no para limitarlo permanentemente, sino para desarrollar músculos espirituales que eventualmente le permitirán danzar libremente. La ley es buena cuando es escalón, se vuelve ídolo cuando se convierte en techo. Jesús escribía también sobre sus expectativas para las mujeres en el movimiento que dejaría atrás. A María Magdalena entiende mis enseñanzas mejor que la mayoría de los 12, confesaba. Pero sé que en los años venideros los hombres intentarán silenciar las voces de las mujeres en la comunidad de fe. No permitas que esto suceda en lo que puedas influir, hermano mío. El Espíritu no discrimina entre hombres y mujeres cuando busca corazones disponibles. Algunas de las revelaciones más profundas que he recibido han venido a través de conversaciones con mujeres cuya sabiduría intuitiva complementa el análisis de los hombres. Esta defensa explícita del liderazgo femenino en la comunidad cristiana primitiva contradecía directamente muchas de las restricciones que se desarrollarían en siglos posteriores. La carta incluía también una sección sobre la oración que redefinía completamente esta práctica fundamental. La oración verdadera, Jacob, no es pedirle a Dios que cambie sus planes para acomodarse a nuestros deseos. Es alinear nuestro corazón con el suyo hasta que queramos lo que Él quiere. Cuando alguien me dice que Dios no ha respondido su oración, le pregunto si está dispuesto a recibir una respuesta diferente a la que esperaba. Dios siempre responde, pero su respuesta es siempre amor. Y el amor a veces dice no para poder decir sí a algo mejor. Al acercarse al final de la carta, Jesús compartía con Santiago algo que ningún evangelio había registrado: sus últimas dudas humanas antes de entregarse completamente a su destino. No eran dudas sobre su misión divina, sino sobre si había hecho lo suficiente para preparar a quienes quedarían atrás. Anoche no pude dormir, hermano mío, escribía, no por miedo a lo que me espera, sino por preocupación por lo que les espera a ustedes. ¿He enseñado lo suficiente? ¿He amado lo suficiente? ¿He preparado corazones lo suficientemente fuertes para sostener la luz cuando las tinieblas parezcan prevalecer? Esta vulnerabilidad tan humana de Jesús contrastaba profundamente con las imágenes de serenidad absoluta que a menudo se presentaban en los textos tradicionales. Era un maestro preocupado por sus estudiantes, un hermano mayor angustiado por el bienestar de su familia espiritual. Ayer, Pedro me juró que moriría por mí, continuaba. Vi en sus ojos que lo decía sinceramente, pero también vi el miedo que él mismo no reconoce aún. Cuando llegue la prueba, su amor será más fuerte que su valor, y eso lo quebrantará temporalmente. Pero será precisamente en ese quebrantamiento donde encontrará la humildad que necesita para pastorear verdaderamente a otros. Esta predicción de la negación de Pedro, pero también de su restauración posterior, mostraba una comprensión profunda de cómo funcionaba la transformación espiritual a través del fracaso y la gracia. Jesús también escribía sobre las últimas conversaciones que había tenido con cada uno de los discípulos, revelando conocimientos íntimos sobre sus personalidades y destinos. Juan tiene un corazón tan puro que a veces temo que el mundo lo endurezca. Le he pedido que cuide de madre, no solo físicamente, sino que preserve en ella la ternura que este mundo intentará robar. Tomás duda porque piensa profundamente, no porque sea infiel. Sus preguntas aparentemente escépticas nacen de un deseo desesperado de certeza. Cuando finalmente encuentre las respuestas que busca, su fe será inquebrantable precisamente porque habrá sido probada en el fuego de la duda honesta. ¿Crees que la duda puede fortalecer la fe o piensas que siempre la debilita?
Me gustaría conocer tu experiencia personal con este tema en los comentarios. La carta también revelaba algo extraordinario sobre los últimos días antes de la Pascua. Jesús había estado preparando secretamente no solo a los 12, sino también a un círculo más amplio de seguidores, incluyendo mujeres, para continuar su obra. Hay 72 que han sido instruidos en privado sobre la verdadera naturaleza del reino. Escribía: no todos son conocidos públicamente como mis discípulos, pero cada uno lleva una pieza del fuego sagrado. Cuando parezca que la luz se ha extinguido, estas llamas ocultas se encenderán para mantener viva la antorcha hasta que llegue el momento de la revelación completa. Esta red secreta de discípulos entrenados explicaría cómo el movimiento cristiano pudo expandirse tan rápidamente después de la crucifixión, a pesar de la aparente dispersión de los 12 apóstoles principales. Jesús concluía esta sección con instrucciones muy específicas para Santiago sobre cómo manejar las persecuciones que vendrían. Cuando te arresten por mi causa, y sé que lo harán, no busques el martirio como si fuera una meta en sí misma. Vive tanto como puedas vivir en libertad para servir, pero muere con dignidad cuando llegue el momento inevitable. Tu muerte, hermano mío, será diferente a la mía. La mía abre un camino, la tuya lo confirma. Ambas son necesarias para el plan del Padre, pero no te apresures hacia la tuya. Hay mucho trabajo que hacer primero. Esta profecía sobre la muerte de Santiago, que históricamente ocurriría décadas después, sugería que Jesús tenía una visión clara no solo de su propio destino inmediato, sino también del futuro a largo plazo de cada uno de sus seres queridos. La carta terminaba esta sección con una bendición personal que destilaba toda la ternura del amor fraternal. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, hermano mío. Que recuerdes siempre que no estás huérfano en este mundo, porque el amor que compartimos trasciende la muerte misma. Las últimas líneas de la carta contenían algo que nadie esperaba encontrar. Las palabras finales de Jesús no eran una despedida solemne, sino una promesa íntima cargada de esperanza que trascendía incluso la muerte que sabía que lo esperaba. Lo que no pude decir en voz alta, hermano mío, te lo dejo en este silencio escrito. Comenzaba el párrafo final. Ve cuando las multitudes griten, crucifícalo, y cuando parezca que toda esperanza ha muerto conmigo, recuerda estas palabras. La semilla debe caer en tierra y morir para que nazca el árbol que dará fruto para 1000 generaciones. No llores por el hermano que pierdes, sino celebra la humanidad que gana. Mi sangre derramada no será venganza divina, sino invitación cósmica. Cada gota que caiga en esa tierra santa será una puerta abierta para que cualquier corazón sincero encuentre el camino de regreso a casa. Jesús también incluía algo completamente inesperado: instrucciones sobre qué hacer con la carta misma. Estas palabras son para ti, Jacob, pero también para quienes vendrán después. Cuando sientas que el mundo está listo para escuchar la voz del hermano, además de la voz del maestro, permite que esta carta hable. Tal vez transcurran generaciones antes de que llegue ese momento, tal vez siglos, pero llegará un tiempo cuando la humanidad necesite escuchar que yo también fui humano, que también tuve dudas, que también amé con el corazón partido de quien debe decir adiós. Esta instrucción profética sobre el momento apropiado para revelar la carta explicaría por qué había permanecido oculta durante 2 milenios. No era secreto por vergüenza, sino sabiduría sobre el tiempo perfecto para su revelación. Las líneas finales eran las más conmovedoras de toda la carta. Cuando me veas nuevamente, hermano mío, y me verás, no busques en mi rostro las marcas de los clavos para confirmar que soy yo.
Búscame en la sonrisa que compartimos desde niños, en la luz de los ojos que conoces desde antes de que cualquiera de nosotros entendiera qué significaba ser hijos del Altísimo. El amor es más fuerte que la muerte, Jacob, no porque la venza con fuerza, sino porque la trasciende con paciencia. Lo que construimos juntos en esta vida continuará construyéndose en la siguiente y en la siguiente, hasta que todos los hijos e hijas de Dios recuerden quiénes son realmente. Hasta que nos encontremos donde no hay despedidas, donde todas las preguntas encuentran respuestas y donde todas las lágrimas se convierten en risa, permanece en el amor. Permanece en la esperanza. Permanece en la certeza de que nada, ni la muerte, ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades, puede separarnos del amor que nos une. La carta terminaba simplemente: tu hermano que te ama más allá del tiempo, Yeshua. Después de 2000 años de silencio, esta carta había hablado, no como el grito profético de un Mesías distante, sino como el susurro íntimo de un hermano que sabía que pronto tendría que partir, pero que quería asegurar que su amor permanecería como ancla para quien quedaba atrás. Los expertos continúan debatiendo su autenticidad. Los escépticos siguen cuestionando su origen, pero para quienes la han leído completa, una cosa parece cierta, auténtica o no. Estas palabras llevan el eco de una verdad que trasciende la arqueología, la historia e incluso la teología. Tal vez esa verdad era exactamente lo que necesitábamos escuchar en este momento de la historia humana. Tal vez por eso la carta esperó 2 milenios para ser encontrada. Tal vez no fue el tiempo quien la olvidó, sino el tiempo quien la guardó hasta que estuviéramos listos para recibirla. ¿Qué piensas tú? ¿Esta carta cambia algo en tu comprensión de Jesús o confirma lo que tu corazón ya sabía? Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de las palabras más íntimas jamás atribuidas a Jesús. Si este contenido te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con quienes crees que necesitan escucharlo y continúa con nosotros viendo el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Porque algunas verdades son demasiado importantes para guardarlas en silencio.